Hoy estás feliz, ¿eh? Pues no sé por qué lo dices, Laura, o quizá por la gorra de plato, quizá por el uniforme de revisor de tren. Claro, pero no entiendo qué haces con esos trofeos también. Pues porque hoy vamos a dar, o al menos vamos a hablar de premios a trenes. Bienvenidos a Japón a Fondo Lite. El podcast Lite sobre Japón de la mano de Japonismo. A ver, que yo estoy muy perdida. Te veo con la gorra, el uniforme de tren y encima me dices, o sea, estás ahí con unos trofeos. Claro. Y me dices algo de premios a trenes. Pues pero claro. A ver, Luis, ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver, Laura, Japón tú sabes que ama el ferrocarril. No solo Japón, tú también. Bueno, vale, pero Hashtag fun with trains. somos japonismo, así que algo tiene que ver. Entonces, en Japón existe una asociación de entusiastas del ferrocarril que realmente es una asociación sin ánimo de lucro, es privada, me refiero que no tiene que ver ni con ministerios, ni con empresas de trenes, ni nada, y que hacen o dan unos premios que se llaman los Blue Ribbon Awards a los mejores trenes del año. Telita esto, ¿eh? Me parece interesante y creo que está guay poder hablar un poco de estos trenes, de estos premios y luego hablar de los trenes que han ganado estos premios, porque ya te indica un poco la locura que hay por los trenes en Japón, el respeto que hay también por el tren, que el tren es un medio de transporte, sí, pero a la vez de, oye, vamos a premiar a aquellos que tengan diseños llamativos, no solo diseño exterior, ¿no? De colores o interior de claro, ciertas estructuras, hay mucho sino, más aquí. Exactamente, ¿no? Que simbolicen algo, que sean un cambio de paradigma. Bueno, y por eso decía, ¿no? Que al final Japón ama el ferrocarril. El ferrocarril lleva, desde que Japón se modernizó y llegó el periodo Meiji, siendo el ferrocarril muy importante para la vertebración del país, y más en un país con tanta montaña, etcétera. Y claro, es muy importante porque las comunidades tienen en Japón una relación muy estrecha con los trenes que les han dado servicio. Y es lógico que haya surgido pues gente que estando pues viviendo por allí diga, yo me quiero juntar con otras personas que piensen como yo para hablar de esto y, ¿por qué no?, para dar estos premios. Y también lo curioso es que las propias empresas que se encargan de operar las líneas de tren y que son los que piden que se construyan estos trenes, que hagan estos pedidos. Exacto. Porque a veces lo hemos dicho en otros países, qué aburridos son los trenes. Absolutamente. ¿No? Son todos más o menos iguales, no tienen mucha diferenciación. Sí. Pues en Japón lo único que hay similar es que son todos de vía estrecha, menos el Shinkansen, ¿no? Que es ancho estándar, pero por lo demás, cada tren prácticamente es diferente y siempre se le añade una cosa aquí. Puede ser diferente y se busca también. Exactamente. Bueno, estos premios, ahora os hablamos un poquito más, pero sí que, fíjate, Luis, se empezaron a dar en 1958. Bueno, claro. Me parece que creo que son los premios anuales más antiguos del mundo del ferrocarril. Totalmente, pero esto te demuestra que no es algo reciente, no, que no es 58, algo, claro, que no es algo que digas, bueno, pues como ahora hay mucho friquismo con los vídeos en redes sociales, pues se han dedicado la gente a poner premios para los trenes. No, es que esto se lleva haciendo antes de que hubiera grandes cadenas de televisión, que hubiera flipante. un montón de canales en YouTube, que hubiera TikTok, ni nada. Porque nada. es el Japón de la posguerra, se restablece, ¿no?, un poco todo y ya tenemos, claro, ese milagro económico que se va a dar especialmente en los años 60, 70 y luego la burbuja en los 80. Es que estamos en el 58 y ya premiando justamente esos diseños, ¿no? Al final, la votación para dar estos premios es súper democrática, ¿no? Sí que hay un comité de expertos que selecciona una serie de candidatos y luego, después, los miles de miembros de esta asociación de amigos del ferrocarril, Tetsudo Tomonokai, es el nombre en japonés, pues votan el ganador de ese año, ¿no? Exacto, y el tren elegido pues tiene el honor de que puede llevar la placa conmemorativa de bronce en su carrocería, que es que flipas un montón. Que también se haya posicionado tanto que las propias empresas, las compañías ferroviarias,
estén orgullosas, ¿no? De recibir. No es un premio que dan 4 frikis y ahí se queda. No es un premio como pasa en España con algunos influencers gastronómicos que dan ciertos premios y que algunos chefs dicen, bueno, pues lo pongo. No, aquí hay gente de verdad que tiene criterio, que lleva muchos años teniéndolo. Eso sí, no se da a cualquier tren porque sí, porque se da a un tren de pasajeros que haya debutado el año anterior. Si ya es más antiguo de eso, entonces ya se supone que entró como posible competidor en los premios del año anterior, entonces tiene que haber debutado en el año previo y que tiene que destacar por su diseño de vanguardia, su innovación tecnológica y su popularidad también entre la propia población. Ahí está. Esta asociación, el Tetsudoto Monokai, que es la que decimos, ¿no?, organiza estos premios, fíjate, se fundó en 1953. Flipante. Luis, yo no sé qué haces, que no formas parte de esa asociación todavía, ¿eh? Pues porque no vivimos en Japón, bueno, Laura. algo hay que hacer. Pero bueno, tiene miles de miembros en todo el país. Hay evidentemente gente de todo tipo, de todas las profesiones, de todas partes del mundo. Y creo que es de nuevo también una demostración más de la importancia que tiene la cultura, ¿no?, del tren, de la cultura ferroviaria, por decirlo de alguna manera, en Japón, ¿no? Al final es una asociación que nace un poco como típico lugar de encuentro, ¿no? Uno siempre busca gente que tiene los mismos intereses. Bueno, asociaciones de amigos del ferrocarril los hay en varios sitios, ¿no? Aquí en España también. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, que en Londres había una asociación de amigos del ferrocarril japonés, ¿no? Pero que yo estuve a punto de entrar, pero justo cuando me lo estuve planteando decidimos volvernos a España. Pero, claro, esta asociación tiene la parte interesante de que, además de ser un club de fans donde la gente puede compartir pues esas inquietudes y que, pues si tú te gusta la fotografía, puedes compartir, mira, estos son los mejores sitios para hacer fotos de los trenes, mientras que otro que a lo mejor es ingeniero te puede contar cómo funcionan los bogies, los motores o lo que sea, pero hacen los llamados, no sé, Oscars de los trenes, ¿no? Hemos dicho los Blue Ribbon Awards, pero es que existe otro premio que también entrega esta asociación, que son los Laurel Prize, que ahora hablamos un poquito de ello y que, como tú bien decías, es que las empresas están orgullosas de poder mostrar que han ganado el Blue Ribbon Award del año previo, ¿no?, con su tren más reciente, porque eso es significativo de que un grupo de gente que entiende de esto y que lo ven desde fuera han sabido ver el esfuerzo que hemos puesto en este tren y nos han dado ese premio. Además de los premios, lógicamente, esta asociación, ahora hablaremos de los premios, pero creo que es bueno poner en contexto que esta asociación también pues se dedica a toda una parte de documentación histórica muy importante, ¿no? Claro. Tienen en sus archivos pues planos de trenes antiguos, colaboran activamente siempre con museos ferroviarios, ¿no?, que hemos visitado nosotros de tantas ocasiones. ocasiones. Episodio de podcast, además. Exactamente. Acordaos, Tokio, Kioto, Nagoya, los 3 más grandes. Que de hecho esto lo hemos comentado en alguna ocasión, no sé en qué episodio aquí en el podcast, pero en las asociaciones, ya sean de vecinos, ¿no?, o en este caso esta asociación de amigos del tren, son súper importantes en Japón para la conservación del patrimonio, ya sea el patrimonio una estación de tren, por ejemplo, que es muy rural, y tenemos esos amigos, ¿no?, de la estación de tren que plantan florecitas, mantienen que limpian la estación. Exactamente, cosas que al menos en España se ve menos, ¿no? Hay una gran diferenciación entre esto es privado o esto es del Estado, con lo cual la empresa X o el Estado es el que se tiene que encargar de poner florecitas en la estación, esto no es cosa mía, y en cambio en Japón hay mucho esa cosa de a mí este tema me gusta mucho o me enorgullece mucho esta línea de tren o este lugar, con lo cual voy a intentar... Hay una conexión mucho más... de comunidad. Sí, mucho más cercana además, ¿no? O sea, cosas que te mueven por dentro a actuar precisamente por esa importancia que tiene en tu vida la línea de tren, ¿no? Que por eso también cuando algunas han cerrado, por ejemplo en Hokkaido, que claro, en Hokkaido hay zonas bastante despobladas, pues ha sido bastante duro para la gente que queda viviendo por allí. Pero bueno, hablábamos de la asociación porque decíamos, ¿no?, que hacen estos premios, la investigación que tú mencionabas, pero también hacen eventos, evidentemente,
¿Qué sería de una asociación de amigos del ferrocarril sin eventos especiales y accesos exclusivos, como por ejemplo visitas privadas a talleres y cocheras de diferentes compañías ferroviarias que normalmente están cerradas para el público general? Exacto. O viajes en trenes importante. históricos que ya están fuera de servicio, pero hacen un viaje charter, ¿no?, organizado por la asociación para sus socios, o conferencias con los diseñadores e ingenieros responsables de los trenes nuevos que han ido saliendo, han ido circulando por las líneas japonesas. Y también tienen su propia revista oficial, Railfan, que es una publicación, bueno, claro, muy nicho, lógicamente, porque tiene un nivel de especialización brutal, ¿no? Con muchísimos detalles técnicos, muchas fotografías, muchos temas históricos también. Está claro que al final la Asociación de Amigos del Ferrocarril es un grupo de frikis, pero frikis en el mejor de los sentidos. En el mejor de los sentidos, sí, muy de gente especializados. Muy apasionada y muy especializada. Exacto. Y con ganas de aprender más y de disfrutar, sea como sea, del mundo del ferrocarril. Lo que pasa es que, claro, dentro de los miembros de esta asociación, pues suele haber como varias tipologías, ¿no? Esto lo hablábamos en la web también cuando hablábamos del otaku ferroviario, Sí. porque existen varias tipologías. En esta asociación, pues va a haber muchos toritetsu, ¿no? ¿Qué es eso del toritetsu? El toritetsu es el fan de la fotografía ferroviaria. Ah, tori del verbo de tomar la fotografía, de tomar ¿no? fotografía, exacto. Esto lo veremos muchas veces. Hay ciertos grupos, incluso en internet, en el que la gente comparte fotos hechas desde lugares que dices, pero ¿cómo has conseguido este ángulo? Bueno, pues ellos se lo saben, y no solo se lo saben, sino que van con los horarios para acampar casi si hace falta, para conseguir la toma perfecta del tren que quieren, porque saben a qué hora pasa, saben en qué momento el sol está en el punto perfecto, etcétera. Que Luego, casi como hemos hecho nosotros alguna vez. Sí, sí. Tú eres un poco toritetsu, porque al final te gusta mucho la fotografía. También eres un poco noritetsu. También. Nori de subirse a un tren. Los noritetsu son los que disfrutan viajando, por el simple hecho de viajar en tren, ¿no? Hay en esta asociación pues gente que tiene sus listas, y como el que colecciona cromos, pues ellos coleccionan cuántos viajes, ¿no?, han hecho, han ido en todas las líneas que querían ir, etcétera, etcétera. Y luego hay otra categoría que me parece muy graciosa, que son los ototetsu. Oto es sonido, Luis, ruido, bueno, sonido. Pues ya me puedo imaginar de qué va esta categoría. Exacto, los cazadores se les llama de sonidos, porque graban los sonidos de todo. A ver, en este mundo actual son muy famosos, por ejemplo, los vídeos en YouTube, especialmente, que a lo mejor el vídeo en sí da igual, pero lo importante es el sonido, porque estáis escuchando las musiquitas de los andenes, claro, los avisos, los ¿no?, avisos en la por estación. megafonía, que a veces a nosotros nos ha pasado que viendo algún vídeo de esos, aunque no lo estés viendo, porque a lo mejor lo tenía yo y tú estabas en tu ordenador, te transporta Totalmente. mágicamente, inmediatamente. ¡Matsumoto! Estás en Japón, ¿no? Y es maravilloso. Sí, sí, sí. Bueno, total, que esta asociación son frikis, como decíamos, maravillosos, aman el tren en todas sus facetas y justamente son los responsables de estos premios de los que vamos a hablar hoy. Pero tú antes has dicho que también esta asociación da otro premio llamado Laurel, ¿no? Los Laurel Show, el Laurel Prize en inglés, los premios Laurel, vamos a decir. Exacto. En español. ¿Qué es eso, Luis? Bueno, es como el hermano menor del Blue Ribbon, que también se da cada año, en este caso desde 1961. Bueno, unos cuantos añitos. Sí, un poquito después, no mucho después. ¿no? Tiene el mismo prestigio, la filosofía y demás, pero el perfil de los trenes que premia es algo diferente. El Blue Ribbon, por ejemplo, para entendernos, está pensado para buques insignia, ¿no? Elegidos por votación popular de los aficionados. Entonces, Vale. claro, los grandes trenes que también pues tienen grandes campañas de publicidad de las compañías ferroviarias, ¿no?, o que se lanzan a bombo y platillo, pues entran dentro de los trenes que pueden ganar el Blue Ribbon. Mientras que el Laurel Prize tiene un enfoque más técnico y cotidiano, ¿no? Entonces son trenes que quizás no tengan tanto glamour, ¿no?, por así decirlo, pero que son muy innovadores o tienen grandes dotes de accesibilidad, que previan un poco o también, excelencia técnica. Exacto, pero quizá más en trenes, a lo mejor esto se veía más al principio, porque claro, estamos hablando de justo los años finales de los 50, comienzos de los 60 en este caso, que estaba todo el mundo del Shinkansen, ¿no? Por
descubrir realmente. El primer Claro. Shinkansen fue en el 64, con lo cual, fíjate, ¿no? Todo esto es anterior. Pero entiendo que buscan un poco más, pues a lo mejor trenes de cercanías, por llamarlos de alguna manera, Exacto. metros, ¿no? Tranvías, Exacto. cosas más cotidianas, cosas del día a día, pero que sin embargo se utilizan de forma masiva. No digo que ciertos límites express o ciertos Shinkansen no se usen de forma masiva. Sí, pero yo creo que la diferencia es bastante clara, ¿no? Exacto. De todas maneras, si alguien tiene alguna duda de las diferencias en los tipos de trenes, límites express, Shinkansen, Rapid, incluso local o esto, tenemos, si entráis en japonismo.com, en la home hay enlazado una guía que tenemos en nuestra tienda de un PDF muy chulo que te explica perfectamente, de manera muy gráfica, los diferentes tipos de trenes que hay en Vaya Japón. cuña publicitaria has metido. ¿Te ha parecido bien, eh? Cuña publicitaria Fanway Trains. Esto ya es tremendo. Patrocinada por Japonismo. Es que yo me lo guiso y yo me lo como. Básicamente. A diferencia también de los Blue Ribbon Awards, donde hemos dicho, ¿no?, que son todos, primero hay un comité de expertos que presentan los candidatos, pero luego son los miembros de la asociación los que votan en masa su ganador. En este caso, en los premios Laurel, es el comité de expertos y especialistas de la propia asociación el que decide el ganador. Por eso digo que es diferente, porque al fin y al cabo, aunque haya un comité que decida cuáles son los candidatos del Blue Ribbon, al final, como vota todo el mundo, pues hay ciertos trenes que se han visto, que la gente ha ido el día que circulan por primera vez y que salen tanto en tantos medios de comunicación, ¿no? Pues que van a ser muy populares. Aquí, evidentemente, pues se queda un poquito... Es diferente, por eso lo eligen solo este comité. Y se analiza de nuevo, eso es igual, los trenes que debutaron el año anterior, pues como en el Blue Ribbon. Aquí, ¿qué se mira? Pues se mira la eficiencia energética, ¿no? Si la tecnología es sostenible o no, que ahora en Japón están muy a tope con esto. Facilidad de mantenimiento, por ejemplo, bueno, que es algo importante, además teniendo en cuenta... En tema diario, ¿no? En algo cotidiano. Porque es importante por los costes, para la supervivencia de la compañía ferroviaria y también por la falta de mano de obra que tiene el país. Y el coste de rendimiento, ¿no? Es decir... Vale, tú has hecho un tren maravilloso, pero tiene que tener un coste que permita que sea rentable para la empresa y que al mismo tiempo sea cómodo y que aporte mejoras para los usuarios, ¿no? Entonces, equilibrar eso es importante y por eso también los trenes que lo cumplen pues suelen estar entre los candidatos a este Laurel Prize. Luego, el diseño universal, ¿no? Pues también poco a poco Japón se va poniendo las pilas con esto, ¿no? Accesibilidad para personas mayores, para personas con movilidad reducida, etcétera. Y, por supuesto, innovaciones de seguridad ferroviaria. Exactamente. Lo curioso también es que el Blue Ribbon Award siempre es un ganador por año. Tenemos un único ganador. En el caso de este premio Laurel, se puede premiar a distintos trenes, ¿no? A varios trenes en una misma edición si dicen, oye, es que realmente todos estos cumplen con los requisitos, realmente se merecen el premio, pues puede haber más de un ganador, ¿no? Yo creo que esta también es una gran diferencia. Para que os hagáis una idea, pues mira, algunos ejemplos. La serie, ¿cómo se dice esto? 18.000. Serie 18.000, sí. La serie 18.000 del metro de Tokio, de la línea Hanzomon. Exacto, esa serie es la que circula por la línea Hanzomon. Exactamente, pues fue premiada, justamente recibió un premio Laurel por su accesibilidad, especialmente por su accesibilidad, ya que bueno, el suelo del tren se diseñó especialmente como más bajito para reducir el escalón que lo habría sino con el andén, ¿no? Y así, claro, las sillas de ruedas o los carritos de los cochecitos de bebé pueden entrar fácilmente en estos trenes, ¿no? Pues algo muy sencillo. Otro tren que ganó un Laurel Prize, que a lo mejor esto lo habéis visto en Kioto, es la serie 730 de Eisan Electric Railway, que se denomina Hiei, que es un tren turístico que solo tiene un coche y que va hacia el monte Hiei y que ganó por su diseño interior-exterior. Si os habéis fijado, el exterior tiene una ventana. Bueno, es un tren antiguo que básicamente se rediseñó y se le puso una ventana de forma ovalada justo en el frontal, donde va la cabina del conductor y revolucionó un poco la estética de un tren rural, porque no deja de ser un tren, pues eso, pequeñito, un solo coche, ¿no? Y dices, pues también puede haber diseños interesantes para este tipo de trenes. Y demostró que no hace falta hacer nada súper impresionante
para revitalizar de alguna manera una línea como es esta línea que va justo a los pies del Monte Hiei, pues que bueno, que tampoco al final es una zona bastante residencial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con lo cual, pues bueno, no tenía a lo mejor tantísimos pasajeros, ¿no? Es una manera de darle esa nueva vida. De hecho, en japonismo.com hay alguna foto de un serie 730 Hiei. Luego, otro, por ejemplo, que lo ha ganado recientemente es la serie HU 300 Light Line del Utsunomiya Light Rail, que básicamente es lo llaman Light Rail, ¿no? Tren ligero, pero no deja de ser un tranvía de estos modernos que circula en Utsunomiya, pues desde la zona donde está la estación de Shinkansen, pues hacia la parte más residencial de la ciudad. Y ganó el premio por lograr integrar una red de transporte que sea nueva totalmente, porque hubo que poner todas las vías en mitad de las calles de la ciudad, accesible, porque las rampas son bajas y puedes acceder con sillas de ruedas, con cochecitos de bebé, con todo, y limpia, ¿no? Pues bueno, pues ahora mismo siempre se dice, ¿no?, que todos los trenes son una energía limpia porque utilizan electricidad con origen sostenible y demás y tal. Pero ya veis, 3 ejemplos muy distintos, ¿no? Tenemos una línea de metro, tenemos un tren turístico realmente, bueno, un tren rural o sí, reconvertido de alguna manera en tren turístico, y luego un tranvía realmente moderno, ¿no? Un tranvía moderno que básicamente dices, bueno, pues me puede gustar más o menos el diseño, pero sobre todo ayuda a mejorar la movilidad urbana dentro de una ciudad de tamaño medio como Utsunomiya. Total, al final ya yo creo que queda clara la diferencia, ¿no? Los premios Laurel, pues el tren premian a esos trenes que mejoran de alguna manera la vida diaria de los trabajadores y los estudiantes. Claro, al final el Blue Ribbon sería como el premio que se da al tren que todo el mundo quiere subirse. El Oscar de los... Claro, al que todo el mundo se quiere subir, pero si sois fans de los trenes de verdad, no os podéis quedar solo con el Blue Ribbon Award, sino tenéis también que visitar los trenes que hayan ganado algún Laurel Prize. Bueno, nos lo estás poniendo muy complicado, porque yo creo que creo que la mejor manera de hablar de los Blue Ribbon Awards es justamente, no sé si te parece bien, hacer un poco un repasito de algunos de los ganadores desde los inicios hasta la fecha. Me parece bien actual. porque además creo que es también una parte turística interesante. Total. O sea, aquí tenéis que tomar lápiz y papel, porque si en vuestro viaje encaja, ahora os diremos, ¿no?, por dónde circulan para que veáis si os encaja con vuestra ruta, si podéis subiros a alguno de estos trenes, podéis hacer un viaje que sea pues un poquito especial. O visitar algún museo de trenes donde puede haber alguno de los clásicos expuestos y entender mejor lo que estáis viendo, porque a veces vas a un museo de trenes y hay muchos trenes expuestos, ¿no? Y hay muchos paneles informativos, hay mucha información. A veces uno se puede colapsar. Uno dice, Sí, bueno, hombre, yo ya llega un momento que veo otro tren más. Ya no sé qué me tengo que fijar. ¿Por qué este tren está aquí? ¿No? A veces a mí me puede pasar de decir, oye, es que es demasiado. En cambio, oye, si ya os decimos algunos en los que fijarse, ya sabéis por qué, ¿no? No sé, es una manera de conocer un poquito más no solo los trenes actuales, sino también los que forman parte de la historia ferroviaria japonesa, ¿no? Hemos dicho que los premios, el primer premio se dio en el 1958, así que creo que mínimo deberíamos decir cuál fue el primer ganador. Pues sí, el primer ganador fue la serie 3000 de Odakyu SE. Es decir... A ver, a mí me lo dices así y me quedo igual. ¿Qué trenes hace Odakyu que son famosos, Laura? A ver, a mí... Mira, estoy pensando quizá el Romance Car. Efectivamente. Efectivamente. De hecho, el Odakyu Serie 3000 SE fue el tren que batió el récord mundial de velocidad por vía estrecha en su época. Wow. Y fue el precursor de los Romance Cars que van a Hakone. Entonces, si vais al museo del Romance Car que hay en Ebina, que está en la prefectura de Kanagawa, sí. ¿No? Pues cercana a Tokio, pues podréis ver un Odakyu Serie 3000 porque evidentemente ya no circula. Tenemos artículo en la web japonismo.com. Recordad que tenemos una web, que con la IA nadie llega a la web, pero tenemos una web, está ahí. Tenemos un artículo del Museo del Romance Car donde os contamos un montón de curiosidades. Pues ahí justamente podéis ver el primer ganador de estos Blue Ribbon Awards. Ya solo por eso merece la pena. Yo es que creo que sí, que merece, ¿no? Y por entender también es por qué se le da un premio. Pues mira, este es un ejemplo perfecto, ¿no?, de a qué tipo de trenes se dan un premio.
El siguiente yo creo que hay que mencionar. No podemos, déjame que diga que no los podemos mencionar todos, lógicamente. Hombre, desde 1958, aquí. Si queremos dar un poco de contexto de cada uno de los premios que vamos a hablar. Y tú y yo nos enrollamos, cosa mala. Hemos tenido que hacer una selección porque si no, esto no va a ser Lite. Exactamente, tiene que ser Lite. Entonces, ¿qué otro destacamos? Así Hombre, de los inicios. Yo destacaría el Shinkansen original, que se llevó el premio en 1965. Ya sabéis, ¿por qué? Porque se escogen trenes que hayan debutado en el año previo, en este caso en el 64. Yo creo que aquí estaba claro porque el tren bala original, o sea, el primer tren de alta velocidad del mundo, es una innovación tal que es que se lo tenía que llevar, pero no solo el premio de Japón, sino de cualquier otro país del mundo. Si existieran unos premios internacionales... Es que cambió la historia del transporte, ¿no? de una manera brutal. Evidentemente, hace ya bastantes años que no circula, pero es el tren que está más preservado precisamente por lo histórico. De hecho, en los 3 museos de trenes de JR, el de JR Central en Nagoya, el de JR West en Kioto y el de JR East en Saitama, Omiya, a las afueras de Tokio, podéis ver coches de la serie 0. También había una serie 0 en el pequeño museo ferroviario de Ome. También, en Ome, también a las afueras de Tokio. Tenéis también hay un serie 0 en el Museo de Ferroviario de York, en Reino Unido, que es creo que el único serie 0 que está preservado fuera de Japón. Sí. Que recuerdo esto, ya lo estuvimos contando una vez, ¿no? Estuvimos hablando con trabajadores del museo justamente y diciéndoles, oye, esto significa asientos reservados, esto significa coches de asientos no reservados. Total, así que bueno, ya se ve, ¿no? Con el tiempo hemos visto la importancia del Serie 0, pero es que ya ese mismo año yo creo que era evidente, ¿no? Era que evidente. tenía que ganar. Y luego así, pues de esos años un poco clásicos, ¿qué otro podríamos destacar? A ver. Pues podríamos destacar el premio del año 1979, el Panorama de X de Meitetsu, la serie 8800. Meitetsu es una compañía ferroviaria con base en Nagoya. Y fue este serie 8800, llamado entre comillas Panorama de X, uno de los primeros trenes que se diseñó con asientos elevados en los extremos para que los pasajeros tuvieran vistas, lo llamaban panorámicas, ¿no? Pero bueno, un poquito más elevadas, parecidas a las que tiene el conductor, para darles un campo de visión un poco más amplio, que luego esto pues se ha replicado en muchos otros trenes turísticos, sobre todo de los de lujo. Sí, entonces totalmente. Fíjate que Japón ya en el año 79 ya estaba explorando ciertos trenes que hacían cosas de lujo para viajes ferroviarios. Estaba explorando el tren como no solo método de transporte, sino como destino en sí mismo. Exacto. Exactamente. Creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Ya, o sea, es que realmente en los años 60 y luego todos los 70, los 80, en fin, ¿no? A mí me parece la gran diferencia, porque aquí siempre hemos visto los trenes, hay algún, ¿no?, tren turístico, sí, pero realmente no hay esa idea de el tren como destino en sí mismo, sino simplemente es lo que me lleva del punto A al punto B y ya está, ¿no? Exactamente. No recuerdo cuándo se privatizó JR ahora mismo. En el 87. 87, ya iba bien. Sabía que era más o menos finales de los 80. Entonces no sé si podríamos mirar un poco la década de los 90 y, bueno, quizá la de... Al final, década de los 90, para ponernos en contexto, estamos en un Japón, ha estallado la burbuja, con lo cual la economía pues empieza a tener un poco de problemas y hasta toda la primera década de los 2000, ¿no? Hasta 2010. No sé si podríamos ahí destacar alguno. Bueno, pues mira, en el año 93 ganó el premio, el Blue Ribbon Award, la serie 251 de JR East llamada Superview Odoriko. ¡Oh! No es ninguno de los que nosotros hemos usado, pero sí es un tren que circula desde Tokio hacia la península de Izu, que sabéis que la estuvimos visitando en uno de nuestros últimos viajes y nos encantó. Buah. Porque además la línea tiene unas vistas espectaculares porque gran parte de su recorrido lo hace paralelo a la línea de la costa. Paralelo a la costa y casi que parece que estás encima del mar. Es una vista espectacular. De hecho, el Superview Odoriko era un tren que en algunos de sus coches tenía 2 pisos con unas ventanas casi arqueadas muy, muy grandes para que los pasajeros pudieran disfrutar mucho más de las vistas, ¿no? El coche de cabeza, de hecho, tenía 2 pisos, ¿no? Y tú ves que las ventanas llegaban hasta ribota del todo, además eso, ¿no? Arqueándose
casi cubriendo parte de lo que sería el techo, ¿no? en otros trenes. Entonces, claro, esto ya era un tren que era un tren normal, un Limited Express, pero era especial. ¿Por qué? Porque querían que el trayecto entre Tokio e Izu fuera especial, para que ese trayecto ya te empezara a poner en situación de lo que ibas a disfrutar cuando estuvieras en esos pueblos onsen de esta península. Fíjate qué curioso esto, estamos en el 93, ya JR East apuesta por un tren visualmente impactante, que ponga también un poco el foco en el paisaje del recorrido, ¿no? Hacia por la península de Izu. Y en cambio la península de Izu sigue siendo la gran desconocida para el turista occidental, de manera general. Sí, sí, mira que lleva tiempo lo que tú dices, siendo un... Para los japoneses es un poco como casi el secreto mejor guardado. Porque es que está súper cerca, además, de Tokio. Sobre todo la parte que conecta con los trenes de JR. Sí, la parte de la costa. La parte de la costa y del lado este. Sí, pero claro, al final tú tomas un tren en Tokio y llegas a la península de Izu en 2 horas y largas, ¿no? 2 horitas y 20. Sí, una cosa no así. recuerdo, 2 horas y media, vamos a poner, ahora mismo no lo recuerdo, pero vamos, encima estás en un tren bonito, como podría ser este, imagínate, ¿no? 93, subirte a un tren de 2 pisos maravilloso como este, disfrutando del paisaje. Ostras, ya en el 90, es que a mí lo que me flipa es que ya en el 93... Sí, cuando nosotros todavía íbamos con taparrabos casi, ¿no? Bueno, hombre, porque nuestro primer tren de alta velocidad fue en el 92. Hostia, es que en es fuerte, España. Luego también, y pensando desde un punto de vista turístico, yo ya me voy, tú tiras hacia el punto de vista ferroviario, yo voy por el punto de vista turístico, es eso, ostras, gran secreto la península de Izu para los occidentales, porque ellos lo han estado disfrutando desde hace mucho tiempo. Muchísimo. Y claro, el hecho de poner un tren que sea especial hace que todavía quiera ir más gente, por lo que decíamos al principio, porque el propio viaje también es especial, porque ya no es solo voy a irme a este ryokan que tiene unos baños termales espectaculares y una gastronomía que no veas, sino es que el propio viaje me apetece mucho porque se hace en un Superview Odoriko, que de hecho nosotros, el viaje que hicimos a la península de Izu, también queríamos hacerlo en parte por ir en uno de estos trenes, no en el Superview Odoriko, que ya no está, pero en la versión moderna, ¿no? La versión moderna. En el Zafir Odoriko. Zafir Odoriko, que creo que también ganó algún Blue Ribbon Award, si no recuerdo mal, pero queríamos ir, intentamos reservar, dejamos, ¿no?, la reserva a través de uno de nuestros proveedores. Y bueno, fue imposible, no había plazas porque, bueno, las plazas vuelan. Además, íbamos nosotros, es verdad que íbamos en época de los festivales de los cerezos de invierno, de Kawazu y Minami Izu y demás, entonces había lógicamente mucho turismo japonés, con lo cual volaron los billetes y fue imposible, nos fuimos el Zafir Odoriko, Laura no ganó el Blue Ribbon Award, pero ganó un Laurel Prize en 2021 y está diseñado por Keno Kuyama, que es un diseñador japonés que es el responsable también de la serie E6 de Shinkansen, el que va hacia Akita, también del tren turístico de JR East y de algunos diseños en su día de Ferrari. Habría que ver qué otros trenes, ¿no? Con qué trenes competía en ese año. Claro. Y quizá también se tuvo en cuenta que el tren, entre comillas, original de esa línea, el Superview Odoriko, ya había ganado un Blue Ribbon Award en el 93, ¿no? No sé, es que claro, aquí hay muchas cosas a tener en cuenta, porque si hay varios trenes que pueden, ¿no?, que tienen ciertos requisitos para hacerse con uno de los premios, solo se lo puede, en este caso, recordad, solo se lo puede llevar uno. Luego, Laura, luego hablamos del que ganó en 2021. Ah, vale, porque hay lío o qué. No, que hay lío, pero también ganó uno muy especial y que gustó mucho. Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver esto, año para organizar un poco, los 90 hasta 2010 más o menos. Entonces hemos dicho en el 93 el Superview Odoriko. Sí, luego ¿destacarías algún otro? Luego en el 98 hay que hablar sí o sí de la serie 500 de Shinkansen, que muchos aficionados al tren bala lo consideran el más bonito que se ha hecho nunca, porque para que Laura os va a poner fotos en las redes sociales, pero para que os hagáis una imagen, bueno, si os digo el Shinkansen de Hello Kitty, ya está, pues ese tren, el Shinkansen de Hello Kitty, usa de base una serie 500, ¿no? Evidentemente la serie 500 original no iba vinilada en blanco y rosa ni con imágenes de la gatita como ahora, ¿no? Pero tenía
tonos en azul, gris y blanco. Sí, Y desgraciadamente pues se retira entre 2026 y 2027. De hecho, en enero de 2027 está programada la última circulación de los pocos trenes que quedan, porque ya quedan muy pocos. Pero si vais al Museo de Trenes de JR West en Kioto, tenéis exacto. una serie 500 preservada allí. En este caso tiene ese morro, ¿no? Casi como afilado, podríamos decir. Muy afilado. Muy como en punta, casi. Claro, se como diseñó como para... un caza, ¿no? Casi un poco así. Sí, se diseñó para poder entrar en los túneles a 300 por hora, porque estrenó los servicios Nozomi a 300 por hora. Ahí, yo creo que por eso también se lleva al final el premio en el 98, ¿no? Para esa innovación tecnológica, aparte del propio diseño interior, que, como tú decías, para muchos es el Shinkansen más bonito, ¿no? Sí, lo que pasa que luego fue de los que menos le gustó a JR Central. Qué curioso eso, ¿no? Sí, porque este fue uno que se empeñó bastante JR West. JR Central dijo, pues bueno, ¿no? Como comparten la Tokaido y la Sanyo, y al final pues son dos líneas que van seguidas, pues dice, pues vale, pues lo ponemos. Pero ¿qué pasa? Que con esa forma que tiene como de gusano, así más cilíndrico, no tan cuadradote como otros Shinkansen, pues la gestión de los asientos era un poco diferente de unos trenes a otros, ¿no? Y de hecho hoy JR Central, que ya no opera ningún Serie 500, porque los Serie 500 que quedan, que ya digo que se están retirando, solo circulan en la línea Sanyo, JR Central solo opera trenes que tienen todas las puertas y las filas de asiento exactamente en los mismos sitios. Anda, qué Entonces, aburrido, ¿no? Claro, son mucho más aburridos, O sea, pero a ver, es más... operativamente Exacto, claro. es mucho más cómodo, teniendo en cuenta que la Más línea sencilla. Tokaido Shinkansen es la línea pues que tiene más tráfico y que tiene más pasajeros de todo Japón, ¿no? Entonces necesitan ser eficientes ahí. Claro. Y oye, yo tiro para casa. El año que nació Eric, venga, 2009. Pues, ¿Sabes quién ganó en sí. 2009? En 2009 ganó otro tren de Odakyu, el Serie 60.000 MSE, el primer tren expreso de gran lujo con capacidad para entrar y operar dentro de las líneas de la red de metro de Tokio. Bueno, de hecho, esto es un poco lioso, ¿no? Habría Bueno, que explicarlo un poco. claro. Bueno, creo que lo estuvimos explicando cuando hablábamos del metro de Tokio, porque creo Sí, que hemos hecho un episodio, ¿no? ¿O no? bueno, diría yo que sí. Llevamos 6 temporadas. O miro mi Excel, bueno, mi Google Spreadsheets, o ya me pierdo, ya no sé qué hemos hecho, ¿no? Porque claro, tú dices que es un tren, ¿no? Un express de gran lujo que puede... Bueno, es un romance car, al final, de los que va a Hakone. Claro, pero puede circular y operar por la red de metro de Tokio. Claro, si tú miras algunos de los romance car de estos que tienen el conductor, ¿no? Subido Arriba, sí. de forma que la primera fila es panorámica con grandes ventanales, evidentemente un tren con esa forma no te cabe en los túneles del metro de Tokio, ¿no? Pero este Odakyu Serie 60.000 MSE, que tiene un tono así azuladito, de hecho en este hemos subido nosotros hace ya años, este tiene pues la misma forma que más o menos que puede tener un tren de metro. ¿Y qué pasa con eso? Pues que puede entrar en las líneas de metro. De hecho, pues tú puedes estar en una línea de metro y dices, pero ¿por qué está pasando por aquí un tren que es de Odakyu y es un romance car? Pues porque está haciendo servicios de conexión y así pues tú puedes llegar desde Hakone, por ejemplo, o al revés, desde el centro de Tokio hasta Hakone sin tener que hacer transbordos en diferentes Esto estaciones. nos ha pasado en alguna vez yendo hacia Yokosuka, ¿no? La También. zona por ahí. Sé que no sé si era este caso en concreto, porque ya no recuerdo tanto. Esto pero se hace mucho de todas es maneras en impresionante Japón. esto. Porque, por ejemplo, en Osaka hemos estado en el metro de Osaka y hemos visto circular trenes de Hankyu, que es una operadora privada que no es metro, pero circular los trenes por dentro de las líneas del metro de Osaka. Y hay eso, tú ves la red de metro de Tokio y la línea de metro, vale, tiene su comienzo y su fin, ¿no? Sus dos extremos. Pero luego ves que esa misma línea Continúa. sigue. Y tú estás en los andenes y a veces te dice que termina en, yo qué sé, Yokohama, ¿no? Por decir algo. Y dices, pero si estoy en el metro, ¿cómo llega a Yokohama? Claro, a mí esto me No todos los explota la servicios cabeza. llegan hasta allí, pero a veces sí. Y lo curioso de que haya estos servicios combinados es que a veces pasa, y a nosotros nos ha pasado, que no solamente los trenes que son de la empresa que opera, por ejemplo, la línea hasta Yokohama, por decirlo de alguna manera, son los que tienen los trenes que van hasta Yokohama. No, hay veces
que por horarios el tren que tú te estás subiendo es un tren de metro y ese tren te lleva hasta Yokohama. Y hay otras veces, sin embargo, que tú vas a tomar un tren para hacer simplemente un recorrido urbano y el tren es de la Tobu o es de la... Pues eso, de Odakyu. Es muy gracioso. Si viajáis con Luis en algún día, si hacemos algún viaje de estos en grupo, le oiréis, porque yo llevo muchos años oyendo exactamente lo mismo. Lo dices como si fuera un, no sé, un problema, Laura. No, hombre, es divertido porque ya le veis a Luis y dice... ¿Pero qué hace un tren de Tobu por aquí? Pero mira qué curioso. Y eso que ya él lo sabe perfectamente, lógicamente. Pero me gusta. Pero siempre lo comenta, ¿no? Siempre comentas esto porque sí que es verdad que es algo como muy particular, al menos de Japón, en comparación con España, ¿no? Donde todo está como mucho más diferenciado y, bueno, tampoco es que tengamos muchos operadores de tren, al menos en formato cercanías y demás. Pero bueno, sigamos. Vamos a hablar un poco de los últimos ganadores. No sé si estás de acuerdo conmigo, Luis, viendo un poco la lista. A ver, ha ido un poco de todo, ¿eh? Pero quizá en los últimos años se está valorando más los trenes que ahondan un poco más en ese concepto que hemos dicho de la experiencia, ¿no? De disfrutar de la experiencia y también en todo el tema de innovación ecológica, ¿no? Innovaciones que supongan un punto positivo en cuanto a la sostenibilidad. Los hay, pero sobre todo priman los trenes, creo, que son experienciales, sí, ¿no? Entonces, en 2020, por ejemplo, ganó el Labiu, que es de Seibu, ¿no? La serie 001, que es un tren muy especial con una pintura plateada que refleja la luz de una manera brutal, ventanas muy muy grandes, algo extraño para un tren de línea normal porque circula por la línea Seibu, es un límite de express, sí, pero bueno, pero circula por la Seibu y ya está. Y la cabina tiene una forma como circular ovalada también, ¿no? Muy muy curioso, y encima lo diseñó la ganadora del premio Pritzker de arquitectura, Kazuyo Sejima. El premio Pritzker de arquitectura se considera el Oscar de la arquitectura, ¿no? Entonces tú imagínate tener a una señora ganadora de este premio diseñándote un tren. O sea, brutal. Ahora mismo no lo estoy, tengo que buscar aquí en Google Images porque sí que el nombre... Ah, mira, Luis me lo enseña. Ah, sí que ahora ya me suena, me lo has enseñado ya, probablemente en estos últimos años, ¿no? Vale, tú has dicho 2020 y antes me has dicho que querías hablar de 2021. Claro, pues a ver, el cuéntame. Zafiro Dorico no se llevó el premio porque en 2021 se lo llevó la serie 80.000 de Kintetsu, el llamado Hinotori. Hinotori, el ave fénix, ¿no? Sí. Entonces, este tren une Osaka y Nagoya y fue un cambio muy radical de lo que es la clase business, ¿no? O la primera clase en un tren, lo que sería el Green Car en trenes de JR, porque tiene asientos premium con una estructura de concha, pues como pueden ser, pues no sé, los asientos de clase business de un avión, de forma que tú puedes reclinar el asiento al máximo, pero queda todo dentro de esa concha, con lo cual tú no molestas al pasajero de detrás. Y en este caso, además, Kintetsu sacó este tren especialmente porque decían, vale, tenemos una competencia brutal entre Osaka y Nagoya. ¿Por qué? Porque entre Osaka y Nagoya hay Shinkansen que tarda muy poco. Entonces dicen, vamos a poner un tren que aunque tarde un poquito más, sea 20.000 veces más interesante, más cómodo, ¿no? Por esa gente que dice, quiero un momento de relax. Y creo también que lo que hizo Kintetsu fue decir, a ver, el Shinkansen vale muy guay, pero también, lógicamente, especialmente los servicios Nozomi, los usan mucho hombres y mujeres de negocios, pero también hay mucho turista, porque hay mucho turista que justamente va por la costa del Pacífico y... Claro, y con el Hinotori prácticamente van solo japoneses. Y a mí me da que va un poco también por ahí de más tranquilidad, no hay gente con grandes maletones, todo es un poco más tranquilo. No, es eso, es disfrutar del propio trayecto, no solamente dices, sí, tienes que llegar y seguramente vas entre Osaka y Nagoya por negocios, pero
ya que vas, ¿por qué no disfrutar del trayecto? ¿No? Sí. Pues, y la verdad es que es un tren que ha tenido muchísimo éxito. Nosotros aquí no hemos subido, aunque en una de las últimas veces en Nagoya lo vimos pasar Sí. por uno de los andenes de Kintetsu. Sí, es verdad que no hemos hecho el trayecto Osaka-Nagoya hace un montón Bueno, de y también tiempo. porque a veces cuesta reservar estos trenes, Claro. que esa es otra. También. Venga, ya que estamos en estos últimos años, yo todo lo que es pandemia me parece que es ayer, así que 2022. Bueno, el que mencionábamos, la serie 18.000 del metro de Tokio, la línea Hansomon, que además fue un caso curioso, porque ganó el Blue Ribbon Award. Claro, es lo que te iba a decir. Claro, pero es que ganó el Laurel Prize. Claro, a mí me sonaba del premio Laurel. Claro, y eso no ocurre muy a menudo. Los entusiastas, fuerte! ¿no?, lo votaron en masa porque el diseño interior tiene tonos violetas, que es el color de la línea Hansomon, pero tenía tecnologías de vanguardia para reducir el ruido en las curvas y un sistema de monitorización en tiempo real para prevenir averías antes de que ocurra. ¡Ostras! Entonces, era un poco esa mezcla de le gusta mucho a la gente por todas el diseño que tiene, pero también gusta mucho a los especialistas por todas las soluciones tecnológicas que se han incorporado. Entonces, bueno, pues es un ganador curioso. Bueno, ya sabéis, entonces tenéis que subiros a la serie 18.000 de la línea Hansomon de Tokio Metro, del metro de Tokio, porque, oye, es que ha ganado tanto el premio Laurel como el Blue Ribbon, el lacito azul. Exacto. Así Esta que... línea además discurre la Hansomon entre Shibuya y Oshiage, que es fantástico porque Oshiage tenemos una guía bastante reciente. Buah, en es una zona japonismo.com maravillosa. es una zona que está creciendo un montón. Tenéis la Sí. Tokyo Skytree al lado, pero va a tener un tren de conexión directa con el aeropuerto de Narita, un Limited Express, en 2028, con lo cual se va a convertir, yo creo, en un lugar perfecto pues para tener un hotel para las primeras noches en la ciudad. Así que maravilloso. Pasa también por Otemachi, Omotesando. Sí, pero etcétera. vamos, para ir a Oshiage os viene de lujo. Venga, 2023, a ver, 2023, si hay algo que nos sorprenda. 2023 ganó un tren de JR Central, la serie HC85. Ostras, no sé, que le pongan un nombre más bonito porque HC85 me A quedo ver. igual. Si te digo que opera como el Limited Express Hida, Vale, Ya te dice el algo Limited más. Express Hida normalmente hay algún servicio que sale de Osaka de Kioto, pero normalmente opera desde Nagoya a Takayama, ¿no? Es esa línea. Bueno, eso sigue es, luego, pero eso es. para De hecho, entendernos. es el tren que sustituyó a los trenes que había haciendo los servicios Hida que nosotros usamos en su día. Que eran con las ventanitas que tenían unas líneas naranjitas. Claro, pues y demás. está pintado en blanco con líneas naranjitas también, Vale. también tiene ventanales grandes, pero el HC del nombre significa Hybrid Car Amigo. y ganó el premio por ser el primer tren híbrido de Japón capaz de alcanzar los 120 por hora, porque combina un motor diésel con baterías eléctricas. Entonces tiene la comodidad de marcha y la velocidad de un tren expreso tradicional, pero reduce las emisiones y el ruido en las zonas montañosas que atraviesa. Y Bueno, como claro, decías tú, eso es innovación es a tope. innovación a tope Y y tema de sostenibilidad, tema de y más teniendo en sostenibilidad cuenta también. que es un tren que pasa por zonas montañosas, por zonas entre comillas rurales, donde el impacto de ruido puede Además, ser importante. y Mira. además zonas que a veces no están electrificadas, con lo cual necesitas un tren diésel. Pero Sí. claro, un tren diésel a secas tiene un ruido que no Sí, veas, contamina con que no la veas, y en este contaminación. caso, al ser híbrido, pues contamina mucho menos y hace mucho menos ruido. Y encima lo que tú decías, hay un servicio por la mañana que parte de Osaka y que pasa por Kioto, que es maravilloso Bueno, es porque te lleva fantástico. directo a Takayama. A las 8 de la mañana, creo Sí, que es desde tenemos Kioto. fotos también de Sí, ese sí, servicio. sí, muy práctico. Eso sí, amigos de JR Central, si escucháis el podcast, hola, ¿qué tal? Yo solo os diría que no sé, ponerle un nombre. Esto de HC85, mire, señor, póngale un nombre. Mira, había La View, Hinotori. Oye, pues mucho mejor. A ver, el del Tokyo Metro tampoco, la serie 18.000 tampoco es que sea gran cosa, pero póngale un nombre a este tren bonito, hombre, no puede ser Es esto. que es complicado HC85. ponerle nombre a todo, Laura, porque hay tantos trenes diferentes en Japón. Híbrido, ponle híbrido, ya Vale. está. Bueno, nos vamos a los recientes, que aquí no, pues vamos a seguir, ya los vamos a decir todos. Está Recientes nos quedan pues, 24, 25 y 26. Y este año, exacto. Y no nos queda más porque estamos grabando esto en 2026. Que si no, y Exactamente. menos mal, porque si no tendríamos que seguir. A ver, va. En 2024 ganó la serie N100 de Tobu Railway, que Oh. lleva el nombre Spacia X. Este me lo conozco. El Spacia X es un tren expreso, un Limited Express que va a Nikko y que es como un hotel de 5 estrellas.
Tiene barbaridad. suites privadas, salones con cafetería integrada, un diseño de ventanas exteriores inspirado en celosías de madera tradicionales, etc. Entonces, simplemente el coche más básico del Spacia X ya es espectacular. Si conseguís en billete para uno de los coches superiores, pues evidentemente todavía mucho más. Y no solo llega desde Asakusa hasta Nikko, sino también hasta la zona de Kinugawa Onsen. Exacto. Si queréis ir a Nikko, pues ya sabéis, si tenéis algún pase de JR, podéis ir vía Utsunomiya y ya seguís nuestro plan, que es tomar también las gyozas de Utsunomiya, pero si no... Bueno, y luego se puede tomar el Light Rail, el tranvía este de Utsunomiya para Exacto, probar ya, un Laurel Price. Ya lo hacemos todo completo, ¿no? Pero oye, si no, o a lo mejor a la ida y luego la vuelta, no Claro. sé, ¿no? Se puede combinar. Y Yo, así por haces ejemplo, un Blue Ribbon Award a la ida y un Laurel Prize a la vuelta. Sí, yo haría eso. Haría la ida con el Spacia X y la vuelta la haría con el Shinkansen, pasando por Utsunomiya. Y te harías una mini excursioncita en Utsunomiya. Sí, y así tomas tus gyozas, ves el tranvía, el tren ligero. Oye, pues me parece un planazo, la verdad. Muy bien. Pues mira, luego en 2025 hay un tren en el que sí que hemos subido. ¡Oh, por fin! Sí, la serie 273 de JR West, que se denomina Yakumo. ¡Hombre, el verano pasado! Efectivamente. Pues le dieron el premio. Bueno, primero, el tren opera en la región de Sanin y Chugoku y sustituye a modelos que eran bastante antiguos y tiene el primer sistema pendular activo guiado por giroscopios y mapas A digitales. ver, Luis, ¿qué te pasa en la boca? A ver, estamos en una zona muy montañosa, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo tomamos desde Okayama para ir a ver el castillo de Bichu Matsuyama. Bichu Matsuyama. Entonces es una zona que es bastante montañosa, con mucha curva y demás, y este sistema pendular activo permite que el tren se incline de forma muy precisa en esas curvas, reduciendo el balanceo y mejorando el confort de los pasajeros y por tanto reduciendo el mareo, ¿no? Y además, claro, tiene un diseño precioso con tonos dorados como de brillo del sol y también tiene en algunos coches alguna especie como de compartimentos privados. Sí, no son privados, pero son sí como unas mesitas con sus lamparitas. Es que es monísimo. Es un espacio precioso, la verdad, muy, muy bonito. Nosotros sí que es verdad que reservamos en las salas normales, en el coche normal, pero luego fuimos, porque no había nadie, y fuimos a ver y a tomar fotos al coche este como Green Car, ¿no? Un poco más. Entonces, si queréis más visitar bonito. este castillo, que es uno de los 12 originales y el único que está en montaña, que además es un paseíto chulo por ahí por la montaña, pues encima podéis subir a un tren ganador de un Blue Ribbon Ahí Award. está. Venga, y este año, 2026, ¿quién se ha llevado el premio este año? Pues primero te voy a decir el nombre fácil, que es A el ver. Kyotram. Kyotram. Y ahora te digo el nombre complicado, ¿no? Kyotram. Porque es la serie Mobo 1 de Keifuku Electric Railroad. Vale. Básicamente el Randen. Porque digo, tranvía en Kioto solo hay el Randen. Efectivamente. Entonces, es la primera vez, además, esto ha sido un premio especial de este año, de 2026, porque es la primera vez que un tranvía urbano de un solo coche, el Randen, gana el premio Blue Ribbon por delante de trenes de alta velocidad, ¿no? ¿Y por qué? Porque fusiona tecnología eficiente y también sostenible, ecológica y demás, con una estética que gusta mucho recientemente en Japón, que es esa estética retro moderna. Sí, Porque sí. tú ves este coche del Kyotram y la verdad es que es muy, muy, muy bonito, porque tiene unos tonos así como moraditos y la ventana donde está el conductor es redondeada y tiene ese toque, no sé, muy, muy retrofuturista, si se quiere. Bueno, tú has dicho los colores, ¿cómo has dicho? Morados, ¿no? Sí. Al final este color es muy típico de Kioto. De hecho, tiene el nombre Kyo Murasaki. Claro. El Murasaki, el púrpura, el morado de Kioto. Así que ya de nuevo es un poco este tren encaja muy bien. Es parte de la Exacto. experiencia también. De Además, eso, visitar ¿no? Kioto, Los ¿no? interiores tienen asientos ergonómicos, iluminación con LED, que prácticamente todos los trenes Sí, recientes ahora la ya. tienen, y tiene un motor ecoeficiente que reduce el consumo de energía a la mitad, ¿no? Entonces yo creo que ahora cuando vayamos a Kioto, yo creo que habría que intentar subirse a un Kyotram. Venga, hecho, vamos a ponerlo en la lista. Así que bueno, ya veis eso, hemos mencionado solo algunos para no estar aquí horas hablando, que podríamos, porque Luis yo se creo- lo sabe. Total, pero yo creo que lo interesante, ¿no? Es decir, que la gente seguro que se ha quedado con la cosa de
qué pocos trenes bala, ¿no? Habéis Bueno, mencionado. realmente ha habido el Serie 0 y el Serie 500. De los que hemos hablado, no sé. Bueno, claro, es verdad. Pero sí, nosotros hemos destacado esos, pero realmente sí que también es lógico que se dan más premios, supongo que tú ibas por ahí, ¿no? En tu reflexión, a trenes Limited Express de líneas privadas, ¿no? Ya sea Odakyu, Kintetsu, Tobu, etcétera. También es que hay muchas más, ¿no? Sinceramente, al final, JR, lógicamente, sí que hay varias JR, pero no hay tantos Shinkansen diferentes. No, pero mira, para que te hagas una idea, el Serie 0 dijimos que lo ganó, ¿no? Sí. El Serie 100, que fue la evolución de la serie original y que tenéis algunos coches preservados, sobre todo el que tenía coche con restaurante de 2 pisos en el Museo de Nagoya, ese lo ganó en 1987. Luego la Serie 300 fue el primer tren que superó los 270 kilómetros por hora y ese lo ganó en 1993. La Serie 500 lo ganó en el 98 y la Serie E7 y W7, la serie que más le gusta a Eri, la que está en la línea Hokuriku y Yoetsu, Shinkansen lo ganó en 2015. Pero claro, es lo que decía, tampoco hay tanto más. Fíjate, el más nuevo de la línea Tokaido, que es el N700S, el que Ana ya se ha subido varias veces y hasta tú y no le hiciste fotos y yo todavía no, solamente ganó el Laurel Prize, solamente entre comillas, pero que está bien, pero no ganó el Blue Ribbon. Pero al final también es eso, porque por ejemplo, decíamos, ¿no? La línea Tokaido Shinkansen, que es de JR Central, a JR Central lo que le interesa es que la operativa del servicio sea muy, muy eficiente, ¿no? No tanto que haya un montón de cosas y asientos que miren hacia las ventanas, bonito, o que haya cafeterías a bordo, o que sirvas unos platos de gastronomía local hechos por un chef de estrella Michelin y saques regionales. Esto, sin embargo, esos trenes más regionales, más locales, sí que a veces pueden hacer este tipo de diseños más arriesgados, también porque lo necesitan. Claro. Estamos de acuerdo. Lo necesitan porque en muchos casos, si no, esas líneas pueden desaparecer. Total. Absolutamente de acuerdo. Entonces, claro, es lógico que haya también más premios, ¿no? Se fijen más en estos Limited Express. Porque tienen algo más que ofrecer. Exactamente, ¿no? Y en los últimos años sí que se ve claramente un poco ese viraje al el tren turístico, o al menos que te dé una experiencia mucho más de lujo, de que disfrutes mucho más del viaje, y luego todo el tema de la sostenibilidad, la ecología. De Japón, además, es que yo creo que es un país que está muy preparado para disfrutar de los trenes turísticos. Y ya no solo por la propia mentalidad japonesa con respecto al tren, sino también precisamente porque Japón es un país muy montañoso, muchas veces lo hemos dicho, a veces viven un poco de espaldas al mar, ¿no? En el sentido que aquí en España, por ejemplo, pues tenemos playas en todas partes, ¿no? En todas las ciudades costeras, me refiero, con sus paseos marítimos y esto, pero claro, esas zonas de costa son, en muchos casos en Japón, las pocas partes que hay lisas, llanas, ¿no? Entonces ahí se aprovecha para meter las autopistas y no tener que estar perforando montañas, que es carísimo, y demás. Mucho el proyecto, y para meter también líneas de tren. Entonces, claro, tienes un montón de líneas de tren que circulan por sitios preciosos, porque tienes unas vistas del mar y de las islotes que hay impresionantes. Entonces tú imagínate lo que puedes hacer ahí. Sí. Creo que esto también se está valorando mucho en la actualidad, ¿no? Siempre se ha valorado en Japón, pero más si cabe en la actualidad, que es el cómo se integra el tren en el paisaje urbano local, ¿no? Y hasta con ese tipo de cosas que tú mencionabas ahora de pasada, ¿no? Que es el chef que tiene estrella Michelin, pero que trabaja con ingredientes de, por ejemplo, la península de Izu. Y te van a hacer un menú en el tren con solo ingredientes de la península de Izu. Artesanía, te lo van a poner, te lo van a presentar esos platos en justamente cuencos, platillos y demás de artesanos, ¿no? De la península de Izu. A lo mejor una bandeja que también es de madera, porque es una madera lacada X de la península de Izu. Y ¿no? Como que siempre es cómo integramos ya no solo el tren, ¿no? Sino que es un tren que te va a llevar a la península de Izu. Eso es. En el momento en que te montas en Tokio, ya empieza la experiencia turística. Sí, ¿no? Y creo que eso se está valorando. No empieza cuando te más. bajas del tren, ¿no? Empieza en el momento en el que te subes, y eso es importante. Pero bueno, espero que con este episodio hayáis tomado, aunque sea unas breves notas, y cuando hagáis vuestros viajes por Japón, pues si coincide que podéis subir a uno de estos trenes, pues no lo dejéis pasar, porque creo que va a mejorar bastante la experiencia de viaje.
Oye, deberíamos hacer una lista de todos los trenes que han ganado el Blue Ribbon Award, porque de esto no tenemos artículo en la web. A lo mejor lo podríamos poner en una newsletter, quizá. Pues lo podríamos ¿no? poner en una Algo newsletter. así, porque es un poquito diferente. Porque puede ser interesante y decir, oye, este tren va, pues, ¿no? De Asakusa a Nikko. Con lo cual, Sí, si y haces ese decirte, trayecto. claro, decirte dónde puedes tomar este tren. Oye, Me parece buena idea. ideaza. Yo me lo apunto esto, ¿eh? Me Venga. gusta. Mátane. Mátane.